Bien, este es un nuevo video de Trinchera, la página Facebook Trinchera por la Liberación Nacional. Hoy es 4 de junio del 2018. O sea, celebramos un nuevo aniversario de la revolución que llevará adelante el GOU, el Grupo de Oficiales Unidos. A tantos años de aquel año 43, estamos en una situación similar, como si hubiéramos retrocedido a una época en que rige el estatus legal del coloniaje, un nuevo estatus legal del coloniaje, y con una diferencia que quizá nos pone en desventaja. No tenemos instituciones desde las cuales podamos imaginar que surja una élite, como en aquel entonces fuera el colegio militar. Hoy no lo hay. De manera que el esfuerzo que tendremos que hacer es particularmente difícil. Pero yo quería hablar de América Latina para volver sobre la Argentina. A mí siempre me impresionó mucho, hablando de la revolución del 4 de junio del 43, la similitud que tuvo en Bolivia la conspiración de Gualberto Villarroel. Un grupo de oficiales parecidos, jóvenes, intelectuales, simpatizantes del eje, estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial, y sin embargo con una capacidad revolucionaria impresionante. Recordemos que esa presidencia es la que convoca el primer Congreso Indígena de Bolivia, las primeras legislaciones de protección al indio y a los obreros en Bolivia son de Gualberto Villarroel, y termina colgado en la Plaza Murillo por una turba donde los instrumentos, los sirvientes de los monopolios del estaño y la gente del Partido Comunista, los responsables del Partido Comunista Boliviano, participan en su ejecución sumaria de una manera brutal, grotesca. Es colgado desde un farol en la Plaza Murillo. Bueno, pero esta similitud entre Bolivia y la Argentina a mí me hizo pensar mucho en este continente inacabado que somos, esta patria grande de la que tanto hablamos y que poco recordamos cuando tratamos de comprender lo que nos pasa en cada uno de los países. Somos un continente, una patria inacabada, y somos a la vez un continente. Todavía los historiadores discuten si alguna vez, cuando nos independizamos, luchábamos contra España o contra los Borbones. No está muy claro, pero las primeras batallas que se dieron en el territorio, en lo que hoy es el territorio argentino, se enfrentaron las tropas de un lado y del otro con la misma bandera. Las tropas patriotas de la Junta de Mayo también llevaban la bandera española. La única diferencia la marcaban a veces en las armas del ejército patriota algunas cintas blancas y celestes que recordaban el manto y la túnica de la Inmaculada, que fueron cortados en tiras para enfrentar a las invasiones inglesas. Las cintas celestes y blancas, con las que se identificaron aquellos que lograron rechazar a las tropas inglesas 2 veces en Buenos Aires. Los Borbones, nos olvidamos de hablar de los Borbones. Aquellos que hemos viajado por España y participado en reuniones políticas, nos sorprende cómo la izquierda y los libertarios españoles tienen en cuenta esto de los Borbones. La diferencia entre los Austrias y los Borbones, que todavía tiene una memoria vigente muy fuerte en los españoles, y nosotros hemos dejado tan atrás, ¿no? Quizá por la influencia del progresismo, ¿no? Que nos hizo pasar de la historia americana a un discurso anti-español, ¿no? Absolutamente innecesario y equívoco para comprender muchas de las situaciones que atravesamos.
particularmente esta de América Latina. Las semejanzas entre los procesos es notable. No solamente estoy hablando de Perón, Arbenz, Ibáñez o Vargas en Brasil, Herrera en Uruguay, no, estoy hablando de que cada uno de los procesos fue seguido por otros procesos semejantes a lo largo del continente. O sea, si hablamos de Menem, estamos hablando de Collor de Mello, estamos hablando de Fujimori, o sea, cómo se repitieron los procesos de una manera similar. Y al fin, lo último y más impactante es el modo en que se multiplicaron a lo largo de toda América Latina los procesos progresistas. Hay algunas fotos del Mercosur, de UNASUR inclusive, la foto de Evo, de Néstor, de Chávez, etcétera, de Correa, que demuestran claramente que hubo una similitud contagiosa a todo lo largo del continente. Esto hemos hablado muchas veces. En parte es la generación que produce la revolución cubana, que ha derrapado del marxismo revolucionario a un mero progresismo, pero de hecho esto se dio en todos nuestros países. Bueno, esa etapa que coincide con el boom de las commodities y con el enorme interés del coloso chino de abastecerse de commodities y de materias primas, esa etapa está terminando. Termina fundamentalmente con la crisis de las commodities, que pone en duda un modelo rentístico. Es el caso terrible de Venezuela. Lo que se desploma en Venezuela es un modelo rentístico. No solamente, y termina, ese modelo coincide con la muerte de Chávez, que era un líder carismático, y deja a Venezuela, la deja en un estado terrible como el que está viviendo, un baño de sangre, en la medida en que los sectores progresistas no retroceden, no son capaces de construir un camino alternativo para otra gente o dejar algún tipo de alternancia, y bueno, es un baño de sangre similar al que estamos viviendo en Nicaragua. Son procesos complejos pero muy parecidos. Uno tiene la esperanza de que en Nicaragua haya un revival del sandinismo, porque de alguna manera esos jóvenes que están muriendo son respaldados por muchos comandantes retirados del ejército sandinista, pero no sabemos cuál es el destino de Nicaragua. Lo que sí queda claro es que los procesos progresistas entonces han terminado, que quedan estas dos tragedias, Venezuela y Nicaragua, y queda Evo, un Evo en Bolivia, un Evo muy golpeado, muy tambaleante, con un García Lineras que insiste en el leninismo y en el neomarxismo cultural de Gramsci y de Laclau, y que va ahí, yo creo, a la deriva, quizá porque no ha surgido todavía una alternativa capaz de competir en el terreno político. Y se acabó. Y esa etapa se acabó. Y yo creo que hay que entender que se acabó, que duró 10, 12, 15 años y se terminó. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos qué es lo que viene ahora. Y no está claro. No está claro para nada, no tenemos el diario del lunes. Lo que tenemos son dos procesos electorales importantes, tanto en Brasil como en la Argentina, países que seguramente van a marcar un rumbo en el continente, donde lo que se está dando es un intento de revival por parte del lulismo y por parte de un archipiélago peronista en la Argentina, un archipiélago peronista que se plantea consensos con el viejo progresismo. Entonces, aquí hay dos situaciones confusas hasta ahora, y que se dan en el marco de gobiernos progresistas pero de derecha, de tipo empresarial, como Temer, Piñera y Macri, que parece ser la última tendencia en marcha. Y dentro y en contraposición a esta tendencia, a esta instalación de gobiernos empresariales que no son menos progresistas que los otros, pero son de derecha, entre comillas,
entonces podríamos tener la amenaza de revivales electorales en Brasil y en la Argentina. Hasta ahí es lo que uno puede analizar. El lulismo parece haber terminado, no haber terminado, pero parece haberse detenido, complicado, en una situación bastante ridícula, en una situación donde se anunciaba una especie de 17 de octubre y Lula terminó preso, y no solamente terminó preso, sino que no pasó nada, donde la matan a Mariel en Río de Janeiro, que sí es una esperanza, que sí era una esperanza, la matan, y la mata la milicia de Río de Janeiro, una especie de grupos piqueteros más organizados que los argentinos, la matan a ella y a su chofer, y el PT impertérrito continúa con su campaña por Lula presidente, sin detenerse ante este crimen horrendo. Con una huelga de camioneros en Brasil que ha detenido toda la economía, los hospitales, la vida cotidiana se ha detenido en Brasil, y donde la fuerza de los camioneros está impulsando muchísimo la consigna de volver a la dictadura militar, el reclamo de que vuelvan a los militares, o sea, una situación bastante escandalosa y peligrosa, frente a la cual el PT no tiene respuesta. El PT simplemente empeñado en mantener una candidatura electoral. Y en la Argentina algo parecido. Frente al descalabro del gobierno de Macri, que se queda sin plan B, que hace aguas, que tiene internas, que endeuda al país por más de un siglo de una manera aplastante, que vuelve al Fondo Monetario Internacional, el archipiélago peronista lo único que se plantea es un consenso interno para congeniar y ponerse de acuerdo con los sectores del viejo progresismo kirchnerista. O sea, aquí ya hay una limitación de partida. O sea, mientras muchos decimos que el progresismo nunca fue peronista, que el progresismo no tiene nada que ver con el progresismo, con el peronismo, porque ha reemplazado la lucha de clases por la lucha de géneros, porque ha reemplazado la justicia social por el asistencialismo, porque ha reemplazado el desarrollo nacional por un proyecto de agroexportación y respaldo a la sojización compulsiva, porque ha reemplazado el dominio del territorio y el poblamiento del interior por un proyecto de despoblamiento masivo y con urbanización de la pobreza. Bueno, consensuar con esto significa dejar de ser lo que somos, evidentemente. Y bueno, y esta es la situación. El consenso que el archipiélago peronista considera imprescindible para poder tener rédito electoral vuelve a negarnos como peronistas. O sea, una vez más, se ve claramente que aquí hay una agonía, hay un final, un dejar de ser lo que fuimos, para hacer otra cosa que no sabemos qué cosa vamos a hacer, qué cosa será. Y de nuevo la incertidumbre. ¿Es posible un revival del viejo progresismo, tanto en Brasil como en la Argentina? Yo lo dudo, y lo dudo mucho, porque las condiciones globales no son las mismas. Pero es posible volver a renovar los sueños del año 43 y restablecer un país nuevo que vuelva a soñar con su grandeza, que vuelva a creer en el trabajo y en el pueblo, a reconstruir el pueblo que ha sido destruido sistemáticamente, ha sido destruido por las políticas de género y por el asistencialismo. ¿Será posible reconstruir ese pueblo y empoderarlo para que vuelva a tener sus propios líderes y no los pérsicos y los falsos líderes que tiene ahora? ¿Será posible? ¿Y desde dónde? ¿Con qué herramienta? ¿Desde qué minorías lúcidas podemos intentar tal esfuerzo colosal? Este es el interrogante. El interrogante no es
cuál será el candidato ganador del peronismo. Revisamos los nombres del listado de los posibles candidatos y nos dan ganas de llorar. Realmente a cuál uno peor que el otro. A lo sumo lo que se está intentando es una réplica del macrismo con otros relatos, con otros discursos, pero en el fondo para hacer lo mismo. De tal manera que lo que proponemos desde Trinchera es un cambio total. Seguir soñando en la grandeza del país y seguir proponiéndonos un cambio importante. Volver a un Estado nacional, volver al repoblamiento del territorio, tener una estrategia para recuperar Malvinas, el territorio ocupado por la Gran Bretaña, y salir de las actuales dependencias y colonialidades que nos aplastan y nos sumen en un proceso devastador. Para terminar, tenemos que hacer una diferencia importante entre lo que significa escapar al colonialismo y caer en la colonialidad. Durante el kirchnerismo, los intelectuales que acompañaron a Néstor y Cristina impidieron que la Argentina participara o que en la Argentina viviéramos los procesos de decolonialidad que se extendieron por toda América Latina. Comprender que las colonias liberadas pueden repetir los gestos de la colonialidad. Y esto se está dando en Nicaragua concretamente, se está dando en Venezuela y se dio también en la Argentina. Me parece que en este momento es muy importante que incorporemos a las luchas anticoloniales también las luchas de la decolonialidad. O sea, no imitemos a los viejos opresores, no tengamos los mismos gestos que ellos tuvieron. La liberación tiene que ser completa. Gracias por acompañarnos.